Amigos, amigas que siguen nuestra página cultural Solo por la Música, les damos la bienvenida a una nueva cápsula en la que, como siempre, estaremos hablando sobre libros, sobre escritores. Les saluda Javier Rodríguez Arismendi. Hoy el tema que nos reúne con ustedes es un tema triste, es un tema lamentable. Y es que anoche nos enteramos de la muerte de Paul Auster, el gran escritor, el novelista, el ensayista, el poeta, el director de cine, el guionista, el polivalente, el polifacético y talentoso Paul Auster. Dejó de existir anoche a los 77 años de edad, luego de luchar cuando menos 15 meses contra un cáncer de pulmón que finalmente lo llevó a la tumba. Paul Auster nació en 1947, un 3 de febrero, en Newark, New Jersey, pero fue hijo adoptivo, hijo predilecto del distrito de Brooklyn en Nueva York. Y Brooklyn fue muchas veces el telón de fondo, el escenario en el que se movieron, actuaron, gozaron, sufrieron los personajes, los complejos y bien construidos personajes de Paul Auster. Así que Auster murió en Brooklyn, en su casa, al lado de su esposa, la también escritora Siri Hansvet, al lado de su hija Sophie. Murió, pues lo digo, lo repito, víctima del cáncer. La verdad es que un escritor tan encumbrado, tan premiado, tan galardonado, tan reconocido como Paul Auster, pues no escapó, igual que no escapamos nadie, al infortunio, a los golpes de la vida. Y es que antes de su lucha tenaz, titánica, contra el cáncer de pulmón, Auster tuvo que enfrentar otras batallas, otras tragedias, otras pérdidas. Por ejemplo, unos pocos años atrás, su pequeña nieta, de apenas 10 meses de edad, murió víctima de una sobredosis de droga, una sobredosis de fentanilo. Imagínense, una bebé de 10 meses fallecida a causa de una sobredosis de fentanilo. ¿Y quién resultó el probable responsable de esta muerte prematura, trágica, terrible? Pues nada menos que el hijo de Paul Auster, Daniel Auster. Daniel Auster fue jardinero de oficio, fue un joven, un hombre que desde muy temprana edad fue atrapado por las drogas, fue esclavizado por sus adicciones. Y aunque el gran escritor Paul Auster luchó por rescatar a su hijo de las garras de la droga, jamás consiguió un éxito duradero en ese sentido. El éxito le sonreía a Paul Auster como escritor, como ensayista, como cineasta, pero no a la hora de intentar rescatar a su hijo de las garras de la heroína, de la cocaína y de drogas sintéticas. Al final, pues, muere la nieta de Paul Auster por fentanilo
Y meses después muere también su hijo, Daniel, a quien se le estaba iniciando una investigación precisamente por la muerte de la niña, de la bebé. Así que en unos pocos meses, Paul Auster pierde a su nieta, a su hijo Daniel, y además se ve envuelto en un escándalo mediático por las circunstancias de la muerte de sus dos seres queridos. Luego vino, insisto, la lucha contra el cáncer, y al final las batallas de Paul Auster cesaron anoche, terminaron anoche, cuando murió a los 77 años de edad. Tengo aquí algunos de los libros que a mí más me han impactado, que más me han marcado como lector de Paul Auster. Tengo, por ejemplo, en mis manos La invención de la soledad. Es un libro autobiográfico de Auster, donde Auster se desnuda, desnuda su alma, desnuda su vida, desnuda secretos familiares duros, dolorosos, oscuros. Y nos cuenta, pues, algunos aspectos de su difícil, distante relación con su padre, pero nos habla también de un asesinato ocurrido en el seno de su familia, su abuela paterna, que termina por asesinar de un balazo al marido en la cocina de la casa de los Auster. Y luego el juicio legal. Y después el juicio mediático inmisericorde, lleno de sensacionalismo, especulación y mentiras. La huida de los Auster de su lugar de origen, la búsqueda de un nuevo lugar para empezar de nuevo la existencia, la pobreza, la humillación. Auster nos cuenta aquí parte de la historia familiar y lo hace con el corazón en la mano, sin ambajes, sin dobleces, sin hipocresía, sin poses. Un libro absolutamente imprescindible para entender a Paul Auster, La invención de la soledad. Tengo también en mis manos El Palacio de la Luna, una de las primeras novelas que leí de Paul Auster, la historia de Marco Stanley Fogg, así se llama el personaje, en alusión a Marco Polo, a Fogg, el personaje de 5 semanas en globo, y a Stanley, el gran explorador europeo de el África del siglo XIX. De esos 3 personajes, Auster compone el nombre del personaje del Palacio de la Luna, que es precisamente un viajero de las emociones, pero también un viajero en el tiempo, en el espacio, un viajero que está en la permanente búsqueda de sus raíces, de su identidad. Una novela espléndida, original, entretenida, emocionante, El Palacio de la Luna, de 1989, uno de los grandes clásicos de Paul Auster. Y luego tengo también otra novela que me gusta mucho de Auster, Broken Follies. Broken Follies es la historia de un hombre que está llegando a los 60 años de edad.
recién divorciado, recién jubilado y sobreviviente de un cáncer de pulmón, precisamente. Un hombre que cree que está al final de su vida y que regresa a Brooklyn para entregar esos últimos años que le quedan de existencia, para vivirlos apaciblemente en el lugar de su infancia. Pero el encuentro fortuito con un sobrino y una serie de hechos casuales, una serie de hechos propiciados por el azar, van a llevar al personaje protagonista de Broken Follies a vivir una nueva vida, nuevas emociones, nuevos descalabros, nuevas tristezas, nuevos amores, nuevas ilusiones. Esta es una de las novelas más luminosas, más cargadas de ternura. Me parece que es una de las novelas más bellas por las que alguien que no haya leído a Paul Auster puede empezar a acercarse a la literatura de este gigante de las letras estadounidenses. Y tengo aquí también Baumgartner. Esta fue la última novela que escribió Paul Auster. Yo tenía la esperanza de que no fuera la última, de que fuera solo la más reciente. Pero el tiempo, pero el destino decidieron otra cosa. Paul Auster se ha ido y este es, entonces, su testamento literario. Baumgartner, la historia de Seymour Baumgartner, un septuagenario que perdió a su esposa, a su amada esposa, 9 años atrás, y que en el presente de la novela está tratando de levantarse de los escombros, del dolor, de la desolación de su viudez, para intentar volver a caminar, para intentar volver a estar de pie ante la vida. Es una novela entrañable. Seymour Baumgartner es un personaje lleno de humanismo, un personaje entrañable. Es un filósofo, es un profesor universitario en retirada, pero es ante todo un hombre de 71 años que intenta reconstruirse, que intenta reinventarse, que intenta seguir caminando. No obstante, el dolor de sus pérdidas y el peso demoledor de esas pérdidas. Una hermosa novela, la última que escribió Paul Auster y que salió a la venta apenas en marzo de este año aquí en México. Es una novela hermosa que leí un par de veces hace unas pocas semanas y que algún día seguro tendré que releer. Hermosa, la despedida de Paul Auster, de la vida y de la literatura. Baumgartner. Y bueno, también tengo Sunset Park. Esta novela está ambientada en el año 2008, en la crisis inmobiliaria que dejó en Estados Unidos a millones de personas sin casa, sin techo. Mucha gente fue lanzada a la calle porque no pudieron cubrir sus créditos hipotecarios. Mucha gente se quedó sin techo, sin sustento, sin empleo. Y en el contexto de esa crisis brutal de 2008, Paul Auster nos cuenta una historia
tremenda aquí en esta novela Sunset Park, también de mis predilectas del maestro Auster. Y luego esta, La noche del oráculo. Esta es una novela donde hay una historia y dentro de esa historia hay otra historia y dentro de esa historia hay una más. Es decir, es una especie de juego de cajas chinas donde destapas una y dentro hay otra y destapas esa otra y dentro hay una más. Son varias historias contadas de forma simultánea por Paul Auster. Historias donde, como siempre, el azar, la casualidad, son protagonistas esenciales. Les recomiendo amplísimamente La noche del oráculo. Se publicó por primera vez en 2003, una obra indispensable del maestro Paul Auster. Y luego, El libro de las ilusiones, de mis favoritas de Paul Auster. El libro de las ilusiones es la historia de un cómico de la época del cine mudo en los Estados Unidos, un cómico estilo Charles Chaplin, pero este cómico, a pesar de lograr alguna notoriedad, algún éxito a finales de la década de 1920, pues resulta de que un buen día desaparece sin dejar rastro. No se sabe si lo han asesinado, si murió de alguna enfermedad. Sencillamente se lo tragó la tierra, desaparece. Pero 50 años después de esa súbita desaparición, el cómico argentino avecindado en Estados Unidos reaparece. Obviamente anciano, obviamente enfermo, pero dispuesto a contar el secreto de su desaparición. Es una novela entrañable, también como siempre en Paul Auster, donde el azar juega un papel esencial. Es una de mis predilectas, El libro de las ilusiones de Paul Auster. Esta novela se publicó en 2002. Y luego tengo aquí la que acaso sea la obra más famosa, la obra más conocida de Paul Auster, la trilogía de Nueva York. 3 historias con un cierto olor, con un cierto aroma policíaco, pero 3 historias de personajes en busca de sí mismos, de su identidad, de su razón, de su motivación para seguir existiendo, para seguir estando. La trilogía de Nueva York se publicó originalmente como 3 novelas cortas sueltas, pero finalmente las 3 novelas se reunieron en un volumen y en 1987 se empezó a publicar así, ya como volumen único, la trilogía de Nueva York, el primer gran éxito editorial del gran Paul Auster. Y ya casi para terminar, la que a mi juicio es la mejor novela de Paul Auster, casi 1000 páginas, lo que llaman una novela río, una novela total, una novela donde ocurre prácticamente todo. La novela se llama 4, 3, 2, 1 y es la historia de Archie Ferguson. Pero es la historia de Archie Ferguson que tiene, digamos, un inicio,
un arranque común, y que luego esa historia se ensancha y empieza a recorrer 4 caminos distintos. ¿Se han preguntado, ustedes, qué pasaría si hubiesen decidido algo distinto, por ejemplo, a la hora de casarse, a la hora de elegir una carrera universitaria, a la hora de elegir un trabajo, a la hora de elegir un lugar para vivir? ¿Se han preguntado si sus decisiones vitales hubiesen sido distintas? ¿Qué habría sido de ustedes? ¿Qué habría pasado con sus vidas? Bueno, eso es lo que hace Paul Auster aquí. Archie Ferguson toma algunas decisiones, algunas sutiles, otras definitivas, y a partir de las decisiones que toma, pero también a partir del poder de los golpes del azar, Archie Ferguson experimenta 4 posibilidades vitales, 4 vidas diferentes para un mismo personaje, dependiendo de sus decisiones y dependiendo del azar. Es una novela maravillosa en la que además Paul Auster recorre buena parte de la historia de los Estados Unidos del siglo XX. La muerte de John F. Kennedy, el asesinato de Martin Luther King, las revueltas estudiantiles en Columbia y en otras universidades a finales de los 60 protestando por la guerra de Vietnam. En fin, la novela es un recorrido histórico y es también la historia vital de Archie Ferguson y su familia. Una novela fabulosa, monumental, una novela grande, muy grande, casi 1000 páginas, pero también una gran novela. 4, 3, 2, 1 de Paul Auster, publicada en 2017. Pues amigos, he querido hablarles hoy de Paul Auster. Me faltó esta, pero debo ser sincero, no lo he leído completo este libro. Esta es una biografía, es la biografía de Stephen Crane, un destacado y efímero escritor estadounidense de finales del siglo XIX. Auster escribió una biografía monumental de Stephen Crane y la estoy leyendo, pero solo he leído como 10% del libro, así que no me atrevo a hablar de él. Lo leeré pronto, por supuesto, pero les digo, he querido hoy pues hablar con ustedes de Paul Auster, de su brillante carrera política, de su brillante carrera literaria, perdón, de su innegable legado. Y he querido hablar de Paul Auster porque su muerte a mí me duele, a mí me estremeció. Uno llega a estar tan cerca de un escritor a través de sus libros, a través de sus textos, a través de sus memorias, de sus entrevistas, etc., que uno siente un cierto afecto, una cierta conexión afectiva con ese escritor. A mí me pasa eso con Paul Auster. Por eso, para mí, su muerte es una pérdida, es algo que lamento. Y he querido entonces dedicarle este video como un humilde, como un pequeño homenaje a lo mucho que Paul Auster aportó en mi vida, como lector en particular y en mi vida en general. Amigos, pues no me resta nada más que decirles gracias, pásenla muy bien, gracias por seguir nuestra página, estamos ya muy cerca de los 20,000 seguidores, gracias a ustedes por eso. Y bueno, solo decir otra vez gracias, hasta pronto. Les habló Javier Rodríguez.
Arismendi,